control de constitucionalidad ejercido a través de la sentencia 0084-2017. Más que una ponencia, generaré una motivación. Dejaré esa motivación porque no creo que el espacio nos permita entrar en la profundidad de un debate académico del tema. Pero partiré por recordar algo que hace casi 20 años mencioné en una conferencia cuando presentaba el control de constitucionalidad, el modelo americano en Bolivia que se implementaba a partir del 1 de junio. La pregunta era, ¿y quién controla al controlador? Es decir, ¿quién controla el Tribunal Constitucional? Y la respuesta fue, y seguirá siendo, que institucionalmente no hay otro control. No podría existir porque sería interminable. Los alemanes dicen que después del Tribunal Constitucional solo existe el cielo. Pero eso no significa que el Tribunal Constitucional tenga una potestad ilimitada. Su legitimidad de origen está por el rol que le asigna la Constitución, que es el de ser guardián y último intérprete de ella, y su legitimidad de ejercicio está sustentada en que ese papel debe ejercerlo en el marco de la Constitución y la voluntad del pueblo manifestada en esa Constitución. Y luego que el control deberá ser ejercido a través de un sistema de autocontrol o las autorrestricciones que debe adoptar in corpus, y también se puede generar a partir de los votos disidentes, los salvamentos de votos o los votos fundamentados, en los que las minorías, al momento de adoptar la decisión y a la votación, cuando no fue posible consensuarlo, expresan su opinión, su posición respecto al tema objeto de resolución, y muchas veces esos votos minoritarios se convierten en votos mayoritarios. Y finalmente habrá un control académico, debe existir un control académico, un acompañamiento desde la academia respecto al papel que desempeña. Y es en ese contexto que quiero motivar, planteando algunos elementos para analizar aquella sentencia 0084-2017 que nos ha generado un escenario político casi de confrontación. La referida sentencia resolvió una acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por un grupo de parlamentarios, diputados, impugnando los artículos 52, parágrafo 3, 64, inciso B, 65, inciso B, 71, inciso C y 72, inciso B, de la Ley 026 del régimen electoral, que, desarrollando las normas constitucionales respectivas, prevé la limitación a la reelección. Y por otro lado, a través de esta acción de inconstitucionalidad abstracta, los diputados plantearon la inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 285, parágrafo 2, y 288 de la Constitución, por considerarlas contrarias a las normas previstas por los artículos 26 y 28 de la Constitución, los artículos 1, numeral 1, 23, 24 y 29 de la Convención Americana. Solicitaron, de un lado, que se declare la inconstitucionalidad de las normas de la Ley 026 y la inaplicabilidad de las normas de la Constitución. La determinación adoptada por el Tribunal fue la siguiente. Primero, declarar la aplicación preferente, fíjense, declarar aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos sobre los artículos 156, 168, 285, parágrafo 2, 288 de la Constitución, en las frases por una sola vez de manera continua de los artículos 156 y 168 y de manera continua por una sola vez de los artículos 285 y 288. Y segundo, declarar la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 026. ¿Cuáles fueron los fundamentos? La sentencia es extensísima, pero abundante en la parte del obiter dictum. En realidad tiene obiter dicta, pero son varios argumentos secundarios, ilustrativos, dichos de pasada, hasta de estética. Los fundamentos fueron básicamente tres. Por un lado,
El fundamento de un aparente control de constitucionalidad sobre las normas de la Constitución al existir antinomias o contradicciones. Dos, una supuesta antinomia entre principios, normas, reglas. Y por otro lado, la existencia de derechos más favorables expresados en la Convención, por lo tanto, la aplicación preferente. Y finalmente, un argumento poco razonable, diría yo, poco razonable, para decirlo generosamente, sobre una supuesta discriminación generada por las normas constitucionales que imponen una limitación a la reelección, limitación no debidamente explicada, discriminación no razonable y suficientemente explicada. Entonces, para sustentar su competencia de realizar un control de constitucionalidad sobre las normas de la Constitución, el Tribunal Constitucional en sus fundamentos jurídicos Romanos 3.4, bajo el título de las antinomias o contradicciones entre normas de la Constitución, expone la teoría de la presencia de normas inconstitucionales en la Ley Suprema del Estado, sustentando la misma en la jerarquización de las normas constitucionales. El problema es no nos explica cuáles son los criterios de jerarquización para clasificar por niveles y grados las normas de la Constitución, que solo eso podría justificar la aparente presencia de inconstitucionalidad, porque la inconstitucionalidad parte de la existencia de una norma suprema y una expresada, contenida en la Constitución, y una norma inferior que aparentemente la contradice. Confundiendo las figuras de antinomia con las de inconstitucionalidad, concluye afirmando que tiene competencia para realizar el control de constitucionalidad sobre las normas de la Constitución por extensión a la competencia que le asigna el artículo 196 de la Constitución. No termina de explicar razonablemente. Lo que no aclara en sí es si en esa labor de hacer el control declarara la inconstitucionalidad de una norma de la Constitución, la expulsará del ordenamiento jurídico. Si la expulsara del ordenamiento jurídico, generaría una pregunta obligada. Esa labor no supone el dejar sin efecto jurídico la Constitución, lo que supone, a su vez, una modificación de la Constitución que no le está reconocida a los órganos del poder constituido, sino al poder constituyente. No entra a preguntarse esto el Tribunal Constitucional y por lo tanto tampoco se pronuncia en ese asunto. Y es un tema que habrá que debatir más profundamente, pero este no es el escenario, ahí dejo como pregunta. Sobre la supuesta antinomia entre normas principio, artículos 26 y 28 de la Constitución, con normas regla, artículos 156, 168, 285, 288, el Tribunal Constitucional califica como normas regla a estas últimas porque dice que establece simple y llanamente el tiempo de mandato que rige para cada una de las autoridades que regulan sus preceptos y determina la posibilidad de que puedan ser reelectas o reelectos por una sola vez. Por lo tanto, parte del concepto de que se trata de reglas de deber ser. En cambio, califica el artículo 26 como norma principio porque dice consagra derechos fundamentales y establece principios constitucionales vinculados a la participación política y al ejercicio democrático. Utiliza la teoría alexiana. Por extensión, dice, también califica como norma principio el artículo 28, argumenta que si bien no consagra derechos fundamentales esta norma, sin embargo, adopta medidas puntuales de defensa precisamente de la vigencia del principio democrático y de otros principios y valores supremos que informan la Constitución, dice el Tribunal. Sobre esa calificación, concluye señalando que la previsión contenida en las normas regla respecto a la posibilidad de ser reelecta o reelecto por una sola vez de manera continua, contradice o se opone a las normas principio, porque imponen una limitación o restricción en el goce y ejercicio de los derechos políticos consagrados en estas últimas, que conforme se dio, instituyen de manera más amplia los derechos de participación política, tanto en sus vertientes activa como pasiva, directa o indirecta, individual o colectiva, así como el derecho a organizarse para fines anteriores sin ningún tipo de limitación o restricción textual. No entran a hacer ningún trabajo de interpretación, simplemente saca una conclusión como sacar el conejo del sombrero del mago. Ese argumento, precisamente, desde nuestro punto de vista,
carece de sustento jurídico constitucional, entre otras razones, por las siguientes. Pueden haber muchas otras, pero principalmente son: primero, parte de una aplicación literal o gramatical del texto del artículo 26 de la Constitución respecto al reconocimiento del derecho a la participación en sus elementos esenciales, como el derecho al sufragio y pasivo, como un reconocimiento amplísimo e ilimitado. Pese a que en la parte del obiter dictum el Tribunal Constitucional analiza la interpretación constitucional haciendo referencia que dicha labor debe ser realizada aplicando principios de interpretación, como el principio de la unidad de la Constitución, principio de concordancia práctica, el principio desde en conformidad al bloque de constitucionalidad, los métodos como el histórico, teleológico, sistemático, no hace la respectiva labor de interpretación. Hace referencia a los métodos históricos, donde muy referencialmente, no en una actividad propiamente hermenéutica, dice que los informes de las comisiones de la Asamblea Constituyente establecían que el presidente será reelegido sin límite alguno. Pero cuando invoca este método histórico, que como todos sabemos, supone averiguar la intención que tuvo el constituyente al elaborar esta norma, no dilucida a cuál constituyente se refiere. Porque recordemos que el ejercicio derivado del poder constituyente entre el 2006 al 2009 pasó por etapas. La etapa, obviamente, de debate, elaboración y aprobación de un texto de la Constitución en Oruro, el 14 de diciembre del 2007, luego una modificación de 150 artículos del contenido de ese texto por el Congreso Nacional, y finalmente pasa por el referéndum constitucional aprobatorio el 25 de enero del año 2009. Referéndum en el que el pueblo por 62% aprueba el texto constitucional, la Constitución, con un artículo 168 que establece la reelección por una sola vez. Y no hace referencia alguna a este tema, que es la voluntad del constituyente. Por lo tanto, sin sustento jurídico alguno, presume que el ejercicio del derecho de votar y ser elegidos reconocidos por el artículo 26 son de ejercicio ilimitado, desconociendo que la propia Constitución establece límites por razones de edad, nacionalidad, residencia, condena penal, además de las previstas por los artículos 238 y 239 de la Ley Fundamental. Tercero, parte de la premisa falsa que las normas previstas por los artículos 156, 168, 285, 288 de la Constitución imponen una limitación al ejercicio político del ser elegido. Por tanto, arriba a la conclusión errónea de una supuesta contradicción entre lo previsto por el artículo 26 con lo previsto por estas normas, siendo así que las normas constitucionales calificadas por el tribunal como normas regla no establecen límite al ejercicio del derecho a ser elegido. Lo que hacen estas normas es fijar un plazo máximo de ejercicio de los cargos de diputados, senadores, de presidente y vicepresidente, de gobernador y asambleístas departamentales, de alcalde y concejales municipales. Pues no prohíbe que ellos puedan postularse a otro cargo. Si ponemos un ejemplo, el gobernador de Cochabamba, después de su única reelección, válidamente podrá postularse candidato a senador, a diputado, a presidente del Estado, a alcalde, concejal. No está limitado su derecho a ser elegido. Lo que la Constitución está limitando es el periodo máximo de ejercicio del respectivo cargo. Este caso es de 10 años. 5 de periodo inicial más una reelección. Entonces, ahí existe una conclusión errónea. Por otro lado, no se refiere en absoluto, nos habla de antinomias y no se refiere para nada de una antinomia que se generaría en el marco de una interpretación no realizada, salvo mentalmente, porque no está expresada en el texto, el resultado de esa interpretación
suponiendo que fuese evidente lo que implícitamente el tribunal afirma, que hay un derecho a la reelección indefinida. Este principio entraría en antinomia con el derecho de votar y se respete la voluntad política manifestada a través del voto. Y que en el caso de la reelección, el legislativo, como poder constitucional reformador por encargo del constituyente, inicia un procedimiento de reforma parcial, discutible por supuesto, para modificar el artículo 168, introduciendo la modificación de permisión de 2 reelecciones de manera continua, y que esa propuesta de reforma consultada al pueblo genera una voluntad política manifestada a través del voto en el referéndum de 21 de febrero del 2006, donde mayoritariamente los ciudadanos y ciudadanas dicen no aceptar esa reforma y manifiestan una doble voluntad política. La voluntad política de no aceptar más de una reelección de manera continua y la voluntad política de no aceptar la inmediata habilitación de los 2 dignatarios de Estado que se encontraban en ejercicio, porque la pregunta tenía un doble contenido en el referéndum del 26. Entonces ahí habría una antinomia entre el derecho de estas autoridades que están ejerciendo un cargo y pretenden postularse de nuevo al mismo cargo versus el derecho de votar y que se respete la voluntad política manifestada a través del voto de esos ciudadanos y ciudadanas que el 51.30% dijeron no. Con relación a la aplicación preferente del artículo 23, numeral 1, inciso B de la Convención Americana, el Tribunal Constitucional, como un segundo argumento central, señala que el artículo 23 reconoce el derecho político a votar y ser elegido en forma más favorable que la Constitución. Sustenta esa determinación en los siguientes argumentos. 1, que por previsión del numeral 2 del artículo 23 de la Convención, el ejercicio de esos derechos solo pueden ser regulados por ley exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal, por lo que en criterio de la Comisión, dice Interamericana de Derechos, esa norma supone un numerus clausus, es decir, no permite ninguna otra razón a ser invocada para regular el ejercicio de los derechos de votar y ser elegido. 2, dice que el derecho interno de los estados no puede ampliar las restricciones a esos derechos políticos, introduciendo otras causales como eventuales restricciones a la posibilidad de ser reelecta o reelecto, y menos que ésta se limite a una sola vez de manera continua, dice el tribunal. Esa argumentación esgrimida, desde nuestro punto de vista, carece de sustento jurídico constitucional y emerge de un falseamiento y fraude convencional por lo siguiente. Primero, porque el artículo 23, numeral 1, inciso B de la Convención no reconoce el derecho a la reelección que implícitamente introduce el tribunal en ese texto. Lo que reconoce es el derecho a ser elegido, figura absolutamente diferente a la de reelección. Pues lo que expresa la Convención es un reconocimiento a todo ciudadano que cumpla los requisitos mínimos de postularse a un cargo electivo, pero no reconoce de que una vez postulado, ser elegido y ejercer el cargo se perpetúe en el poder. La reelección es que alguien ya ha sido elegido, está ejerciendo el cargo y aspira a volver a ejercer nuevamente dentro de un periodo constitucional. Y el artículo 23 reconoce el derecho a ser elegido, no a ser reelegido. Segundo, porque el Tribunal Constitucional oculta de manera deliberada que hay una norma genérica respecto al ejercicio de los derechos humanos que tiene concordancia con otros instrumentos. Artículo 32, numeral 2 de la Convención, que estipula que los derechos de una persona
están limitados por los derechos de las demás personas, por la necesidad de resguardar el bien común y el interés general en una sociedad democrática. Y que esa norma ha sido interpretada ampliamente por la Corte Interamericana en sus diferentes sentencias. Segundo, también el Tribunal Constitucional oculta de manera deliberada la interpretación que hace la Corte Interamericana de la locución de ley que está referida como norma respecto a la limitación del ejercicio de los derechos en el artículo 30 de la Convención, y en su opinión consultiva 05, que es la primera, y luego hay muchas otras decisiones, la Corte dice que esa palabra ley se refiere a aquella ley en sentido formal, discutida, aprobada por el órgano legislativo siguiendo un procedimiento establecido por la Constitución previo debate democrático plural. Ley. Y cuando el artículo 23, numeral 2 de la Convención hace referencia, es que el ejercicio de los derechos políticos podrá ser regulado por una ley, está haciendo referencia a ese conjunto de disposiciones legales aprobadas por el legislativo, no hacia la Constitución, que es la norma suprema que expresa la voluntad del titular, del soberano. Y en el caso boliviano, la limitación al periodo de ejercicio del mandato, no al derecho a ser elegido propiamente, está definido en la Constitución. Luego el tribunal parte de una premisa falsa, que las referidas razones señaladas por el numeral 2 del artículo 23 son numerus clausus y no admiten otra razón o causa para establecer limitaciones o restricciones al ejercicio. Y para ello se apoya en antiguos precedentes establecidos en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana que fueron invocados en la sentencia. Por ejemplo, el informe de fondo en el caso Andrés Alwi y otros versus Chile, o la sentencia del caso Yatama versus Nicaragua. Soslayando deliberadamente referir que esos precedentes fueron superados por otras decisiones tomadas por la Corte Interamericana, como es el caso Castañeda-Guzmán versus México, que si bien es citada en la sentencia constitucional objeto de análisis, se la hace tomando párrafos sacados de contexto, los párrafos 155, 174, sin tomar en cuenta para nada aquellos párrafos en los que la Corte tomó una posición clara y expresa respecto al tema, como son los párrafos 153, 161, 166 y 174, en los que moduló los estándares interamericanos anteriormente establecidos respecto al tema señalado. Párrafo 153. El artículo 23 de la Convención Americana debe ser interpretado en su conjunto y de manera armónica, de modo que no es posible dejar de lado el párrafo 1 de dicho artículo e interpretar el párrafo 2 de manera aislada. Fíjense, el 1 reconoce los derechos y el 2 hace referencia a la regulación por ley. Ni tampoco es posible ignorar el resto de los preceptos de la Convención o los principios básicos que inspiran para interpretar dicha norma. Y luego más adelante, en el párrafo 161, la Corte dice: como se desprende de lo anterior, la Corte estima que no es posible aplicar al sistema electoral que se establezca en un Estado solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana, textual. Y en el párrafo 166 dice: el sistema interamericano tampoco impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos de votar y ser votado. La Convención Americana establece lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permite a los estados, subrayo, que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra o incluso en una misma sociedad en distintos momentos históricos. Precisamente sobre la base de esos razonamientos, la Corte declara que el Estado de México no violó el derecho político a ser elegido del ciudadano Castañeda Guzmán,
quien acudió ante la Corte precisamente denunciando la violación de este derecho, invocando el numerus clausus porque a él le limitaron presentar su candidatura a la presidencia porque la ley electoral del régimen electoral de México establece la condición de ser inscrito por un partido político. Y el ciudadano Castañeda no quería inscribirse por un partido político, no lo tenía ni tenía intención de pertenecer a un partido político. Entonces le rechazaron la inscripción. Fíjense que no está dentro de las causales que establece el numeral 2 del artículo 23. Y la Corte dijo que México no había violado el derecho político a ser elegido de Castañeda. Entonces, el Tribunal Constitucional, al ocultar estos precedentes, incurre en un fraude convencional. Por otro lado, deliberadamente distorsiona el alcance de la norma prevista por los artículos 156, 168, 285, 288 de la Constitución, al considerar que limitan el ejercicio del derecho a ser elegido, cuando ya aclaré que no limitan ese derecho, lo que definen es el tiempo máximo de ejercicio de los cargos. Cuarto, no concurre una situación de la norma convencional más favorable, como podrán ver, que la norma constitucional. Y tampoco existe una contradicción entre lo dispuesto por el artículo 23 de la Convención con las normas de la Constitución para que pueda hacer control de convencionalidad, además en abstracto, y luego declare la inaplicabilidad de las normas de la Constitución. Finalmente, con relación a que la limitación de la reelección constituye una discriminación que vulnera el derecho a la igualdad. Imagínense que dice que no permitir a las autoridades que ya han ejercido el cargo por un periodo, se han reelegido y no les permita volver a reelegirse, constituye discriminación. La pregunta es, ¿con relación a quién? Y su respuesta de ellos, con relación a aquellos ciudadanos que se postulan de manera continua y reiterada al cargo. Se postulan, pero no fueron elegidos. Y el trato discriminatorio, violatorio del artículo 26 de la Convención será cuando dos personas se encuentran en un supuesto fáctico análogo y reciben tratos diferenciados sin la debida y suficiente motivación, fundamentación de ese trato diferenciado. Y la Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que no todo trato diferenciado supone discriminación. Cuando más bien, ya en el proceso electoral acontece que el artículo 238 le permite al presidente y vicepresidente ir a la reelección sin necesidad de renunciar previamente al cargo, a diferencia de otros ciudadanos que estén ejerciendo un cargo electivo o de designación que deben renunciar 90 días antes de las elecciones al cargo, dejando al presidente y vicepresidente a disposición suya el aparato estatal para hacer campaña frente a otros candidatos que no cuentan con ese aparato estatal, lo cual sí podríamos calificar de discriminatorio y no a la inversa como erróneamente califica el Tribunal Constitucional. Como verán, son estos los elementos que yo lanzo para un debate académico profundo de esta sentencia que, bueno, ya ha sido aplicada impropiamente, además distorsionando la naturaleza de los alcances que tiene una sentencia emitida en el control normativo de constitucionalidad, que es a futuro y no tiene efectos retroactivos en Bolivia, agravando la situación y el riesgo electoral, ha aplicado retroactivamente a estos ciudadanos esta determinación del Tribunal Constitucional que incurre en fraude convencional. Muchas gracias por su atención. Amigos, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, deja tus comentarios, danos un like, suscríbete si no lo has hecho y lo más importante, comparte para que otras personas también puedan verlo. Se cuidan, chao.